Hola, hermanos y hermanas, desde la Coordinación Regional y Zonal de la FEBICLAC. Esta semana, desde los encuentros, queremos presentarles y comentar con ustedes un documento que hemos titulado "Y muchos creyeron por las palabras de las mujeres", y se refiere al nuevo motu propio que introduce cambios en el actual Código de Derecho Canónico. El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en ese sentido llamada Spiritu Domini, autorizando que las mujeres puedan leer la palabra de Dios, ayudar en el altar durante las misas y distribuir la comunión. Para ello se revisó el documento de San Pablo VI, Ministeria Quaedam, de 1972, que solo permitía a los hombres recibir los ministerios del lectorado y acolitado. Estamos conscientes que el lector es quien lee la palabra de Dios en la liturgia, mientras que el acólito ayuda al diácono, al sacerdote, en el altar, además de distribuir la comunión, entre otras funciones. Y aunque las mujeres ya realizaban esos ministerios en lugares donde faltan sacerdotes, desde hace mucho tiempo es hasta ahora que el Papa Francisco lo hace oficial, en una iglesia donde la mujer ha sido víctima de su estructura piramidal y androcéntrica, lo que le ha cerrado algunas puertas. Afortunadamente, entramos por la ventana abierta por San Juan XXIII, Vaticano II y el Papa Francisco. Sin embargo, estos espacios se abrieron con Jesús de Nazaret, quien tuvo a su lado como discípulas a hombres y mujeres. Baste leer el Evangelio de Lucas 8, 1-3, y en misión itinerante con él le acompañaron en su sufrimiento, muerte, y fueron las primeras testigos de la resurrección. A pesar de la presión de la sociedad patriarcal, según los evangelios, los hechos y las cartas paulinas, numerosas mujeres participaban como misioneras activas y líderes en el movimiento cristiano. Tenemos discípulas como Tabita, Hechos 9:36, diaconisas ministros como Febe, Romanos 16:1, apóstoles como Junia, Romanos 16:7, además de maestras, profetisas, predicadoras, muchas como Lidia, Hechos 16, formaron iglesias domésticas donde no solo daban hospitalidad, sino que dirigían dichas comunidades. Ahora, es por ello que hablar de mujeres acólitas o lectoras no es una novedad en el Nuevo Testamento. Y las comunidades primitivas vieron surgir esos liderazgos posteriormente ensombrecidos a partir de los siglos II y III, con la muerte de la primera generación cristiana, la institucionalización de los ministerios que poco a poco van eclipsando la importancia de los carismas, y también dado el proceso de enculturación del cristianismo en el Imperio Romano. De hecho, personajes como Pablo de Tarso son acusados con frecuencia de misóginos. Pero Pablo de Tarso no es tal, porque tuvo muchas colaboradoras a su lado en la tarea evangelizadora, a pesar de lo cual tenemos varios textos que parecen desmentirlo. Vamos a comentar algunos de ellos. El primero es 1 Corintios 7, donde Pablo parece valorar más el celibato y la virginidad que el matrimonio patriarcal, por lo que aconseja abstenerse del matrimonio si se quería recibir el carisma del celibato para servir al Señor. En esta visión, estamos claros, está implícita la concepción teológica del tiempo presente como pasajero y la inminente venida del Señor que era esperada para allá. Posteriormente, ese pensamiento será desarrollado por sectores patriarcales para justificar la subordinación de la mujer. Esto es como afirmar que los intereses de la misión cristiana están por encima de la presencia y participación de las mujeres. Pero no nos quedemos con ese texto. En 1 Corintios 11, versículos del 2 al 16, observamos que en las asambleas hombres y mujeres por igual tenían libertad para enseñar, orar y profetizar. Pero Pablo saca su raíz rabínica para hablar de la costumbre del velo y la subordinación de la mujer. En Corinto, llevar el pelo recogido era señal de honor, en tanto que llevarlo al viento era mal visto, pues las prostitutas sagradas de los templos paganos lo llevaban así. En aquellos cultos, el cabello suelto era manifestación del Espíritu Divino y la profecía. E incluso en el mundo judío,
A una mujer adúltera se le soltaba el cabello públicamente. Eso lo encontramos en el libro de Números 5:18. Según Fiorenza, las mujeres cristianas también querían llevar el cabello suelto como signo de igualdad y de la libertad en Cristo. Pero Pablo habla a favor de una jerarquía y subordinación naturales. Quizás lo hizo para evitar escándalo en orden al decoro, ¿no? Y evitar que las mujeres de las comunidades cristianas se parecieran a aquellas. Pero esto hace dejar de lado o olvidar que también las mujeres participaban impulsadas e inspiradas por el Espíritu, pero al no haber exigencias explícitas semejantes en relación a los hombres en las asambleas de culto, queda pensar que la crítica sea por ser mujeres. Sin embargo, Pablo no condena a las mujeres, tampoco sabemos la actitud de las mujeres frente a las exigencias del apóstol. Pero en 1 Corintios 14 todavía vamos más allá. Vemos un contraste con el texto anterior, donde se reconoce que las mujeres oraban y profetizaban. Aquí se dirige a las mujeres casadas con cristianos. Y uno se pregunta, ¿será que cuestionaban a los maridos en público? Preguntaban mucho. Lo cierto es que Pablo les impone silencio y lo que se lee de fondo es que las mujeres estaban tomando la palabra y explicaban la escritura. Yo me pregunto, ¿será que los maridos sabían menos del evangelio que ellas? Podemos afirmar que es posible, sobre todo si tomamos en cuenta el ejemplo del matrimonio de Priscila y Aquila, que fueron maestros de Apolo, grandes colaboradores de Pablo, y algunas estaban casadas con no cristianos, de modo que, ¿cómo podían preguntarles en casa? Sin embargo, es bueno señalar que las exhortaciones de Pablo nunca niegan la práctica de las mujeres en la iglesia naciente. Eso sí, probablemente estaban condicionadas por su origen rabínico y el contexto patriarcal del entorno. Lo cierto es que estos versículos, durante siglos, constituyeron excusa para la segregación de las mujeres y su inclusión en los ministerios de la iglesia. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, pues la iglesia, en la medida que se fue institucionalizando, también se hizo más patriarcal y androcéntrica, negando la igualdad en la misión hasta que progresivamente los ministerios fueron sexualizados. Según la didascalia, podemos deducir que antes del siglo III, incluso las viudas desarrollaban una serie de funciones en la organización administrativa de la iglesia, incluso en la liturgia, teniendo un papel muy parecido al del obispo. Ahora, esta reivindicación del Papa Francisco es tardía, sin embargo alentadora y también agradecida. Esperamos que sea el comienzo de otros pasos que serían parte del principio de igualdad de los fieles en el marco del estatuto canónico al que pertenecen. Así, el Santo Padre ha dado ahora el paso de aclarar lo que el Papa Pablo VI ya había anticipado, a saber que se trata de ministerios laicales que no están vinculados al sacramento del orden, y ha dejado a la discreción de las conferencias episcopales el establecimiento de los criterios adecuados para el discernimiento y preparación de los candidatos y candidatas. Decimos que es tardío porque los ministerios de acolitado y laicado son ministerios laicales cuya exigencia es el estar bautizado. ¿Por qué entonces tantos siglos reservándolos solo a los hombres? Una verdadera anomalía en una iglesia constituida mayoritariamente por mujeres y que en la práctica hace mucho rato que estamos prestando ese servicio a las comunidades. Confiemos en el soplo del Espíritu para no tener que esperar años o siglos para contemplar mujeres en los ministerios del orden. No olvidemos que hoy las mujeres solo tenemos 6 sacramentos porque se nos ha vedado el 7º. No obstante, muchos han creído por las palabras de las mujeres, hoy al igual que ayer. Agradezcamos al Señor que va abriendo caminos como presencia vibrante, santificante y configuradora. Comencemos desde estos nuevos ministerios laicales a caminar a la luz de la figura de Jesús, sintiendo, pensando y actuando como Él.
La humanidad de Jesús acaba por ser unitiva en nuestro conocimiento amoroso de Dios y en la vía de acceso al ser de Jesús, para acabar sintiendo y gustando su divinidad en adoración. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, redentor mío. Esto lo encontramos en el Salmo 19:15. Hasta aquí es mi breve presentación sobre el tema, que yo quise acompañar de entrevistas a diversos representantes de nuestra FEBICLAC en la zona bolivariana, sobre todo para saber qué consideraban acerca del documento y sobre todo si realmente tenían una opinión a favor o en contra del mismo. El primero de estas entrevistas se trata del magíster John Freddy Mayor Tamayo, es profesor de Teología y Biblia, director de la Facultad de Teología de la Unicatólica en Cali, y es representante de la universidad ante la FEBIC y es miembro asociado evidentemente en la Universidad de la FEBIC. Tenemos entonces las palabras de John Freddy. Adelante, John Freddy, bienvenido y muchas gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros. Un saludo fraterno desde la Universidad Católica de Cali, Lumen Gentium, para todos los amigos y hermanos de la Federación Bíblica Católica. Soy John Freddy Mayor Tamayo, director del programa de especialización en estudios bíblicos y educación, con el ánimo de aportar sobre lo que tiene que ver en cuanto a los ministerios de lectorado y acolitado para la mujer en la iglesia. Básicamente quisiera plantear 3 ideas rápidamente. Primero, que dar este paso en la Iglesia Católica es muy significativo. Primero, porque nos permite ver que es una respuesta a una necesidad evangélica. ¿Por qué? Porque, como bien lo sabemos, es rehabilitar el rol evangelizador que la mujer ha tenido desde los orígenes del cristianismo. Precisamente el profesor Fernando Rivas de la Universidad Católica de Chile presenta 3 asuntos que son bien importantes. Uno, ya desde las constituciones apostólicas de los años 224 al 229 está el rito de ordenación de mujeres diaconisas. Todo ese rito se describe en un ambiente profundamente comunitario y litúrgico. Segundo, que en el Concilio de Nicea del 325 por primera vez se utiliza la palabra diaconisa, lo que nos habla pues del reconocimiento de las mujeres en este ministerio. Y tercero, en la Iglesia Oriental el diaconado femenino existió hasta el siglo XIII. Sin duda alguna fue más fuerte en la Iglesia Oriental que en la Iglesia Occidental, que tendríamos evidencia hasta el siglo III. Y un segundo aspecto de esta necesidad evangélica es que nos permitiría reconocer el protagonismo, el liderazgo y la preparación que a nivel de teología y de pastoral han tenido las mujeres en la iglesia, particularmente en el último siglo. De hecho, en la iglesia alemana se hablaba ya de que cuando la mujer tuviera una mayor preparación teológica y pastoral, se podría pensar en esta alternativa. Pues creo que la realidad hoy nos está indicando esto. Vemos mujeres presencia en las facultades de teología, en estudios bíblicos, en todas las diferentes áreas del estudio teológico y pastoral. Un segundo elemento que podríamos considerar es que también es una respuesta teológica y pastoral al pedido renovador y sinodal del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II introduce la categoría de pueblo de Dios en la que participan todos los bautizados. En ese sentido, entonces, reconocer el ministerio del lectorado y el acolitado y también incluso el diaconado es reconocer la dignidad bautismal que tienen todos los miembros del pueblo de Dios, como lo ha dicho el Papa Francisco en su carta al prefecto de la doctrina de la fe en enero de este 2021.
Al mismo tiempo también esta necesidad, esta respuesta teológica y pastoral nos va situando en toda la preparación que las mujeres van teniendo en los estudios bíblicos, teológicos y pastorales en las últimas décadas. Precisamente aquí tendríamos que mirar el ejemplo de la iglesia alemana, que ya desde inicios del siglo XX viene pidiendo el diaconado para las mujeres, no solo el lectorado y el acolitado. Y desde 1975 ha hecho ya un pedido directo a el Vaticano y hasta el momento no tenemos respuesta. Sin embargo, se va avanzando en ese camino sin duda alguna. Y un tercer elemento que podríamos considerar es que en una iglesia que camina hacia la sinodalidad y que tiene como dos grandes desafíos, la conversión pastoral y la renovación en las prácticas y las estructuras, este tema del diaconado es fundamental. Y no solo me quiero quedar en el lectorado y en el acolitado, de ahí que insista también en el tema del diaconado. En ese aspecto entonces se dice pues de lo que tiene que ver con las reformas que traerá la sinodalidad o lo que está trayendo es la superación del clericalismo. Y precisamente pienso que allí es donde ha estado el gran detonante o el gran obstáculo para que las mujeres puedan acceder a este diaconado. Confiamos en que este pedido del Papa, que sin duda alguna no es del Papa, es del Concilio y que también tendríamos que remitirnos hasta los orígenes del cristianismo, de una iglesia sinodal, con la superación de todos esos obstáculos, permita que la mujer en este camino que ha venido haciendo en la iglesia, abriéndose un camino muchas veces con una gran resistencia de todo lo que es el clero y la estructura jerárquica, pues pueda lograr, ¿sí?, por gracia del Espíritu, la posibilidad de servir en la iglesia, de tener ese reconocimiento, de desempeñar estos cargos de dirección, estos cargos de organización, como lo viene haciendo ya en varios espacios de la Iglesia Universal, particularmente en Alemania, y que también la mujer pueda seguir teniendo todo ese reconocimiento y esa valoración. Creo que vamos por buen camino y ese camino sin duda alguna nos llevará a que nuestras hermanas puedan compartir con los hermanos varones esta experiencia del ministerio ordenado al servicio siempre de la iglesia y de la humanidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias, John Freddy, por tu intervención, que nos ha iluminado mucho sobre lo que ha sido el recorrido del diaconado femenino en los primeros siglos de la iglesia y que incluso llegaste a proyectarlo hasta el hoy. Sobre todo con miras a la sinodalidad y a todo lo que hoy en día en nuestra iglesia y sobre todo en América está moviéndonos, interpelándonos día a día. Muchísimas gracias nuevamente y siguiendo a tu intervención queremos invitar a la amiga Katiuska Esteves, agente de ABP en el Ecuador, miembro del equipo del Centro Bíblico Verbo Divino, colaboradora del Padre Lawrence en la misión evangelizadora. Bienvenida, Katy, te escuchamos. Saludos fraternos desde Ecuador, una amiga más en Cristo, pues para dar una opinión humilde y sencilla en cuanto a este tema tan importante. Pero antes agradecerle a Dios por la oportunidad y sobre todo a Rebeca, que es la que les está dando este tema tan importante y que nos ayuda a entender mejor ciertas cosas y ciertas circunstancias y situaciones que acontecen en nuestra Madre Iglesia. Pues esta práctica de leer y de ayudar al sacerdote en ciertas cosas en la liturgia, pues en Ecuador se lo venía haciendo desde hace muchos años. Y pues ahora, gracias a este cambio que introduce el Papa Francisco en este numeral 230, en que ya no son solo los varones los que pueden realizar este ministerio, pues ahora lo abre a los laicos y ahí estamos hombres y mujeres que visiblemente podemos ya obtener la bendición para
realizar esta práctica tan común que en Ecuador sobre todo la ejercen las mujeres. Así que pues como mujer muy contenta. Ahora una práctica se la oficializa y pues eso nos viene muy bien, pero sobre todo para comprometernos más, para estudiar y formarnos más en el ministerio laical al que estoy yo sirviendo, sea lo acolitado, sea el lectorado o sean los dos, pero que tenga ese servicio lleno de amor, pero también con ese sustento de formación, saber leer bien la escritura, saber transmitir ese amor, saber desde el servicio del acolitado que estoy sirviendo a la comunidad. Eso es algo muy importante, es muy válido. Y pues aparte de este servicio que estoy dando desde el amor y desde mi fe, pues tener una bendición, eso es muy, muy bonito y muy significativo. Así que desde esta humilde servidora, pues yo estoy contenta y les animo a todos, a hombres y mujeres que deseen prestar este servicio ministerial, que son solo para nosotros los laicos. Bueno, no solo para nosotros los laicos, pero que los laicos podemos asumirlo, pues hacerlo desde una manera consciente y formándonos, teniendo el amor, pero también esa formación para hacerlo más consciente y para animar a otros a que sí lo hagan desde sus respectivas parroquias y comunidades. Un abrazo, gracias por esta oportunidad y pues aquí está su servidora para poder dar opiniones humildes y desde el amor, con sencillez, las veces que ustedes sean oportuno. Abracitos. Gracias, mi Katy querida. No cabe duda que tu opinión con miras a un laicado de hombres y mujeres participativo que pueda hacer la diferencia en nuestro continente tan golpeado, si se quiere, por tantas pandemias de diverso tipo. A continuación, quisiéramos escuchar a Javier Silva. Él es licenciado en Ciencias Bíblicas y sociólogo, coordinador pastoral de la animación bíblica, de la pastoral del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Adelante, Javier, bienvenido. Un saludo para ti, Rebeca, y para todos los hermanos que nos escuchan. Sí, en verdad, la modificación que se hace del Canon 230, del Código de Derecho Canónico que lo es el Papa Francisco, tiene una importancia destacable en nuestra iglesia, porque es verdad que es el Espíritu, el Espíritu del Señor, pues es el que distribuye a todos los que hacen parte del pueblo de Dios los dones, ¿no?, de una manera diferente. ¿Para qué? Para contribuir pues a la edificación de la iglesia y sobre todo al anuncio del Evangelio a través de todo lo que conocemos como los carismas. Entonces, al ser así, pues nos alcanza a todos, a hombres y mujeres. Entonces, con esta modificación que hace el Papa Francisco es ofrecer a todos los laicos de ambos sexos esta posibilidad de acceder a este ministerio del acolitado y por supuesto también del lectorado. Y esto lo hace en virtud de su participación en el sacerdocio bautismal, lo que es realmente un reconocimiento, yo diría, necesario y justo, ¿no?, para que también las mujeres, no de alguna forma, sino que participan directamente de toda la acción evangelizadora de nuestra iglesia, porque si bien ellas ya tienen una participación desde hace mucho tiempo, incluso podemos afirmar desde lo que conocemos como el Antiguo Testamento, donde tenemos el testimonio de muchas mujeres que hacen posible que el mensaje de la salvación, ¿no es cierto?, llegue a todos los lugares. Entonces, ya en el Nuevo Testamento también podemos encontrar muchos testimonios, porque muchas mujeres participaban activamente en la formación de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Su trabajo fue justamente también en el organizar las comunidades y sobre todo en la propagación del Evangelio. Entonces,
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho muchas señales liberadoras en la vida de las mujeres, allí justamente en el medio de una sociedad patriarcal. Entonces Él no las discriminaba. Las mujeres ante esta situación pues responden con la confesión de fe y un seguimiento y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo también a las posibilidades que estaban en su alcance, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 3. Entonces, como vemos, estimados hermanos, es realmente la presencia de las mujeres la que hace posible que se vaya propagando cada vez más la buena noticia, incluso en circunstancias de mucho peligro, de circunstancias con ese momento del primer siglo, era de la Pax Romana, es decir, las mujeres de esta generación básicamente son las que ayudaron a organizar las comunidades post-pascual en Jerusalén y en la dispersión. Y así, al estar en esta actividad, también corrieron peligro. Entonces considero de que sí, esta lectura, puedo decir, que hace nuestra Iglesia, al dar a conocer esta modificación del canon, hace posible y un reconocimiento, reitero, necesario y justo a todas estas mujeres que actualmente son, yo diría, la base de la vida en las parroquias, en las comunidades, porque son ellas las que van animando, las que van haciendo posible que se siga en este trabajo. Es testimonio mío, he visto en muchos lugares en mi trabajo cómo las comunidades en distintos lugares aquí de Bolivia, de las diócesis de Bolivia, son las mujeres las que llevan siempre adelante todo este trabajo de evangelización. Y con este justo reconocimiento, pues hace posible que hablemos de una iglesia en salida, una iglesia en misión, que vaya a todos los lugares, existenciales, ¿no es cierto?, a todas las periferias existenciales, y desde allí hacer posible que la palabra de Dios fructifique, o más bien florezca, y haga posible que el reino de Dios se establezca cada vez más en medio de nosotros. Muchísimas gracias, Javier, por tu aporte entre nosotros. No cabe duda que la edificación de nuestra iglesia tiene que tener como punto de partida que sea una iglesia de iguales, y desde la premisa del bautismo, la participación, cada quien con sus carismas, cada quien en la forma que mejor puede, pero es innegable lo que dices, ¿no?, que mayoritariamente son las mujeres quienes llenan los espacios eclesiales y contribuyen a la evangelización, no solamente dentro del ámbito familiar, sino también en el ámbito eclesial. Muchísimas gracias por tu participación, nuevamente te la reitero. De seguido queríamos conocer la opinión de una extraordinaria biblista y biólogo. Se trata de Juliana Alejandra Triana. Ella es docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con ustedes, Juliana, adelante. Bueno, a la pregunta de cómo recibo, qué pienso del motu propio del Papa Francisco respecto a la admisión al lectorado, al orden del lectorado y del acolitado a las mujeres, pues realmente no me genera emoción y tampoco me genera, digamos, una especie de alegría o de beneplácito. Al contrario, considero que es más bien una ofensa para con lo grande que ha hecho la mujer en la iglesia y el escaso reconocimiento que ha recibido, y lo digo con todo el amor del caso. Amo mi iglesia, pero es preciso hablar con objetividad en este aspecto. La mujer ha sido protagonista en la construcción de la iglesia desde los inicios de la misma. El cristianismo primitivo da cuenta de la influencia y la acción concreta de muchas mujeres dirigiendo comunidades, dirigiendo caminos de evangelización a la par con los varones, a la par con los hombres, y no como consortes, no como auxiliares operativas, porque es que la admisión de las mujeres al orden del lectorado y del acolitado es como una especie de ratificar su posición de eso, de agentes operativos simplemente, ¿no? De utilería, digámoslo así. Y siento que en la misma revelación, la misma historia de la iglesia nos lleva a analizar las cosas de una manera distinta. De hecho, las recientes investigaciones del cristianismo primitivo muestran que muchas mujeres solteras, casadas,
¿no? Ricas, pobres, esclavas, eran líderes en las comunidades, ¿no? Entonces digamos que el rol de la mujer en la iglesia no es un rol artesanal, no es un rol adicional, no es una figura decorativa, ¿no? No es una figura incluso romántica, pues, ¿no? De la espiritualidad, que a veces se ve el aporte femenino como de poca valía y de poco argumento intelectual incluso. Entonces considero que el motu propio, en vez de sumar, resta, y resta bastante. Porque la misión de la mujer en la iglesia, al igual que el varón, es hacerse testigo, ¿no? Del resucitado, hacerse testigo de la presencia, pues, de Dios en el mundo, y en ese sentido debe reconocerse la capacidad y el derecho que tiene también la mujer de ser maestra en la iglesia, de participar en los órganos de decisión, de participar de los sínodos, de participar incluso de los cónclaves, de participar de las juntas directivas en las diócesis, en las parroquias, no como la secretaria que toma nota, ¿no? O la que coordina el grupo piadoso para organizar, qué sé yo, en el templo, sino para también dirigir, echar adelante los proyectos de evangelización, para que ella sea la que junto con los obispos, los matrimonios, ayude a coordinar y a generar, ¿no? Todo un caminar en la iglesia. Entonces siento que antes estamos en deuda para reconocer el papel que tienen las mujeres, y no solo como un ejercicio de, oh sí, pobrecitas, han estado marginadas por un sistema patriarcal, machista, etcétera. Entonces vamos a darle esto como elemento de resarcimiento. No, se trata de algo que en justicia y en derecho merece la mujer, porque es también imagen y semejanza de Dios. Y pienso que el cristianismo primitivo tenía en ciertas comunidades esto muy muy claro, ¿no? Y eran comunidades fuertes. El Evangelio de Juan nos lo deja ver de esa manera, ¿no? El aporte de las mujeres como maestras y como líderes fue clave en ese tipo de comunidades. Y lastimosamente, pues, los devenires históricos, pues, fueron llevando a que el sistema patriarcal, ¿no? Pues fuera imponiéndose, y bueno, otros elementos que no es el espacio para hablar de ellos. Así que, bueno, este es mi comentario, mi participación, y considero que aún la iglesia está en deuda con estos espacios para las mujeres. Muchísimas gracias, Juliana Alejandra, por tu participación, sobre todo por tu opinión muy crítica y a la vez interpelante, porque pone en evidencia que se hace ley lo que ya en la práctica se vive en nuestra iglesia desde hace muchísimo tiempo. Mil gracias, amiga. Para finalizar nuestra entrevista, tenemos con nosotros al padre sacerdote de Odiano, Manuel Antonio Teixeiras. Él es doctor en teología, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello y es rector del ITER. Con ustedes, el padre Manuel Antonio. Adelante, Toñín. Hola, buenas tardes, Rebeca. ¿Qué pienso yo del documento Spiritus Domini? A mí me parece que, en definitiva, ya se está reconociendo que los ministerios son ministerios de la Iglesia, no son ministerios de género, es decir, no es el ministerio o de la mujer o del hombre, es al servicio de la iglesia, y por lo tanto todo cristiano está llamado a un servicio y a un ejercicio ministerial. Este parece que es un paso insignificante, ¿no? O sea, que estos ministerios sean ministerios que tengan, que sean reconocidos también a las mujeres, pero no es tan insignificante, porque para mí lo más importante no es la institucionalidad que hay detrás del ministerio, o sea, el nombre que tenga, acolitado, lectorado, diaconado, presbiterado, o sea, en definitiva, los nombres están relacionados con una función, o sea, lo importante es la función, el ministerio, o sea, para qué. O sea, y el para qué en la vida de la iglesia, ¿no? O sea, que le da sentido a la iglesia y que sostiene a la iglesia. Esto significa que ahora los ministerios tendremos que pensarlos de ese modo,
desde el para qué, o sea, desde el modo en que sostiene la iglesia. Y ese para qué tiene que ver con las personas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado, evidentemente, ha cambiado la sociedad. Es decir, vivíamos en una sociedad y todavía los ministerios se piensan así, o sea, es algo, pero que es algo que se están dando pasos, pequeños, pero se están dando pasos. Los ministerios se pensaban a modo de esencialidad, es decir, tiene una forma, tiene una materia y tiene un individuo que lo ejerce. Y ese individuo pues era el que tenía que hacerlo, ¿no? Pero en definitiva era en función de la esencia. Es claro que el siglo XX ha dado una movida a todo este tema, o sea, ya incluso antes del siglo XX. Pero el tema, la importancia de la existencia, la importancia de la vida, la importancia de lo cotidiano, el nacimiento de algunas ciencias o de algunas de la psicología, pero de algunas corrientes psicológicas. Bueno, todo eso ha hecho que se piense la vida no ya solo desde las esencias, sino que se piense la vida desde este conglomerado más complejo que es la existencia. Y por lo tanto ya el ministerio no es una esencia, o sea, el ministerio viene a ser una realidad que sostiene la iglesia en una existencia concreta, en una cotidianidad concreta, en una historia concreta, y por lo tanto debe responder a eso. Eso es lo que a mí me parece que el documento va reconociendo. Claro, este discurso no lo tiene el documento, pero de fondo está el reconocer que la iglesia ya necesita pensar con coordenadas más amplias a la de la metafísica. Y no quiero decir que en esto que la metafísica tenga sea limitada, ¿no? O sea, a mí me parece que la metafísica da mucho más de sí, o da mucho de sí, pero el problema para mí está en que ciertas interpretaciones metafísicas son reductivas, y ciertas interpretaciones metafísicas era la que se utilizaba en la iglesia. Por eso a mí sí me parece que este documento da un paso, o sea, da un paso importante, es decir, el sacramento y el ministerio se vive en la persona y no en otro lugar. Bueno, eso es mi opinión. Muchísimas gracias, Padre Teixeira. Hemos escuchado diversas opiniones que nos han puesto en consonancia con la realidad de nuestra América y sobre todo vistas de distintas perspectivas, pero todos podemos concluir lo mismo, ¿no? Y es el hecho de que la Iglesia es un actor importantísimo en el continente latinoamericano, con una voz propia y forma parte e interactúa en nuestros pueblos. Pero para ser fiel a esa misión está llamada a ser un signo claro de vida y proclamar la buena nueva del reino, transformando la realidad. De esta manera cumple con su vocación de ser constructora de la historia, y eso nos exige a cada uno de nosotros dar una mirada a nuestro actuar en el espacio público, en el quehacer evangelizador, y sobre todo en que para nosotros tenemos que fomentar que no haya ningún tipo de exclusión y que cada quien, como bien dice Gálatas 3:28, sea blanco, sea negro, sea mujer, sea hombre, esté en la condición que sea, pueda dar un aporte en esta labor evangelizadora. No cabe duda que con las últimas iniciativas papales se están abriendo caminos pastorales nuevos, se está asumiendo la eclesiología de Vaticano II. Hemos visto la disminución del clericalismo, la madurez del laicado, una presencia de autocrítica y una gran esperanza en las iglesias caseras y locales. Y podríamos decir que al concluir o terminar de construir esta mirada creyente, ratificamos a la luz del pontificado del Papa Francisco nuestro compromiso con los pobres, los excluidos, los desechados, todos aquellos interlocutores privilegiados de la alegría del Evangelio,
que interpelan a cada uno de nosotros en el caminar de la iglesia en el continente. Como dijo el poeta, que hacemos camino al andar. Así que juntos, hombres y mujeres, todos amantes de la Iglesia Católica a la que pertenecemos, juntemos nuestras manos y nuestra voluntad para hacer de nuestro continente, de nuestros países, de nuestra vida, un lugar mejor, en donde la palabra de Dios sea una realidad y el reino de Dios se haga vigente. Saludos a todos y Dios les bendiga. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog fevic.org y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicacion@fevic.org.